TV UNAM y SPR son medios de comunicación que promueven el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en este programa reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quienes la difunden. Dos fuerzas mueven al mundo, el miedo y el amor. En Wicca siempre buscamos movernos desde el amor porque el amor es la energía de nuestros dioses. Gran espíritu de la naturaleza, principio, centro y fin de todo cuanto existe. Padre, Madre, les doy gracias por un día más. Mi nombre es Iñaki Gallaste Ugarte, tengo 19 años, me dedico a la magia, Wicca. En la magia empecé desde muy joven. Siempre me gustó esta parte de buscar una alternativa a las cosas que no podíamos explicar. Me encontraba en la escuela y me tocó hacer un análisis sobre los mitos arturianos. Y bueno, una cosa desencadenó a la otra y llegué a Wicca. Era un niño católico como cualquier otro. Algo que a mí me gustó mucho del catolicismo fue el valor que le dan a la vida, a las cosas, a la familia, por ejemplo. Me llegué a sentir tan conectado con esta religión que incluso llegué a pensar en volverme parte del clérigo en algún momento de la Iglesia Católica. Por la edad de 13 años más o menos, empecé a buscar este camino espiritual. Cuando encontré Wicca, supe que era lo que siempre había estado buscando. Esto es un altar de bruja, de Wiccano. Este siempre se pone sobre la mesa para trabajar porque nos ayuda a crear una especie de protección. Se llama el pentáculo, es el símbolo sagrado de Wicca. Mucha gente lo confunde o piensa que tiene una connotación diabólica o negativa. Representa básicamente los 5 elementos unidos por el espíritu. El equilibrio entre nosotros y el mundo natural. Wicca es una palabra anglosajona y es una palabra que tiene que ver con sabiduría, con conocimiento. Las tradiciones paganas, entre ellas Wicca, sí son una forma de religión en el antiguo sentido de la palabra, porque conectan a la persona con un sentido espiritual. No son religiones estructuradas e institucionales, no. Hoy en día conocemos como paganismo una gran variedad de tradiciones que están fundamentadas en la tierra. A finales del siglo XX, pues empieza a volver popular una tradición creada por Gerald Gardner, que es la Wicca como tal. Él retoma las tradiciones antiguas británicas, irlandesas, escocesas, y las mezcla un poco también con tradiciones de alta magia. La tradición que él crea es una tradición muy estructurada, mucho más parecidos, por ejemplo, a los de las logias. Entonces Wicca es una forma de trabajo con la naturaleza, pero en un contexto más ritualístico, ¿no? La Hermandad de la Diosa Blanca surge en el 2001, en que yo empiezo una página en internet que en aquel momento se llamaba Wicca México. Empiezo a dar clases, hacemos un primer encuentro nacional Wicca pagano y a partir de ese momento empieza esto a crecer.
Los primeros indicios de la vieja religión pues vienen desde tiempos muy remotos, ¿no? Viene el oscurantismo y posteriormente que viene la Inquisición. Se tienen que ocultar todos estos grupos porque solamente había pues una religión y un culto que era el autorizado. Posteriormente, cuando se deroga la última ley en contra de las brujas en Inglaterra en el año de 1951, empiezan a resurgir diferentes grupos en diferentes regiones, principalmente en Europa. Por eso hay tantas corrientes Wicca. Agua, mi sangre, aire, mi aire. Como por los años 85, inicios de los 90, que cuando empieza a llegar la Wicca a México, pero realmente el boom se da como a inicios de los 2000, que ya es cuando empieza a crecer la población Wicca en México. Es un poco difícil el saber cuántas personas o cuántos Wicca habemos en México. Y esto se debe a que aún la población tiene miedo de decir soy Wicca, soy bruja, porque el simple hecho de decir soy bruja hace que la gente te rechace. Hace unos años se intentó hacer Wicca una religión oficial en México, pero en primera nos pedían un registro, mucha gente no quería registrarse y también nos pedían un líder. Entonces esto se paró. En México se encuentran en varios lugares, están tanto en Monterrey, en Puebla, en Chihuahua, obviamente en la Ciudad de México, en Veracruz, en Jalapa. La diferencia que puede haber o que existe entre Wicca y otras religiones institucionalizadas o religiones de libro es que en primera nosotros no tenemos un libro, no tenemos una figura central. Los sacerdotes wiccas o los sumos sacerdotes lo único que hacemos es enseñar. No tenemos templos, nuestros templos es la naturaleza. La principal diferencia entre Wicca y otras religiones es que nosotros creemos en una diosa y en un dios. Y con la bendición de la tierra, del cielo, del mar y las montañas, damos la bienvenida a nuestros guías. Yo decidí convertirme en sacerdote, en primer lugar porque amo la magia. Wicca es la única tradición que me pudo abrir las puertas no solamente a nuevos horizontes, sino en mi mente. Wicca realmente es un estilo de vida. Nosotros como Escuela de Wicca Iniciática, lo que hacemos y lo que aprendemos es justamente a dar el primer paso, hacer que la magia y que la tradición Wicca sea un camino iniciático, que te inicie y que de ahí te pueda llevar a muchos otros lugares. Llevamos ya desde el 2011 trabajando en la Escuela de Wicca Iniciática, oficiando rituales, dando clases y conformando una comunidad bastante grande de gente que se ha acercado a nosotros en busca de este conocimiento. Al principio, a la edad de 14 años, teniendo tan limitadas mis posibilidades de estudiar en Wicca, decidí abrirme camino por mi cuenta. Empecé a adquirir libros, a buscar, a investigar sobre los celtas, sobre la mitología. Y llegó un momento en donde sentí que había adquirido el suficiente conocimiento como para yo dedicarme a este camino. Entonces lo que hice fue hacer un pequeño ritual de dedicación, no de iniciación, donde yo me comprometí con el dios, con la diosa, a hacer de este camino mi vida. Fue a través de una página, Lancelot Magia y Hechizos. Empecé a ver cosas similares a mis prácticas. Llegó un momento en donde me hice muy buen amigo de Lancelot y posteriormente ingresé a su escuela. Llegué a la escuela de Wicca Iniciática y ahí supe que era el lugar donde pertenecía. Con el aire purifico este espacio sagrado para que por hoy sea un templo en la tierra. Siempre he dicho que yo tuve la magnífica suerte de tener una familia que me dio la libertad de explorar esta espiritualidad. Mi madre siempre vio, yo siento que ella en algún momento vio estos cambios en mí, vio lo positivo y cuán empoderado me estaba sintiendo yo a través de este camino espiritual. Con mi papá fue un poco más difícil porque él sí tiene estas ideas un poco más tradicionales o conservadoras. Llegó un momento donde se dieron cuenta de lo serio que era.
y en ese momento lo respetaron gratamente. La pintura siempre ha sido una parte importante en mi vida. Es algo que hago por amor. Siempre que pinto procuro intencionar mi mente y tener muy claro el que voy a mantener mi inspiración todo el tiempo y que estos seres mágicos van a estar conmigo en todo momento para ayudarme a hacer una gran obra. El primer ser humano que se dio cuenta de que necesitábamos algo que nos llevara a la trascendencia fue el que inauguró realmente todo esto que conocemos hoy como tradiciones espirituales o religiones. Una cosa son las religiones basadas en la tierra y otra cosa es las estructuras religiosas. Estructuras religiosas existieron desde las tradiciones basadas en la tierra. Esas estructuras pasan posteriormente a la tradición judeocristiana, en específico al catolicismo. Hay una serie de separaciones. Por una parte, las religiones basadas en la tierra se quedan como religiones del pueblo, más cercanas al pueblo, mientras que la tradición institucional religiosa es una tradición popular. Desde el punto de vista filosófico, hay algunos autores, por ejemplo, que hablan de que la evolución del pensamiento del ser humano va acorde con el desarrollo de ciertas religiones. Estamos viendo las consecuencias de esta masificación, esta concentración de muchísima gente y de cuestiones artificiales. Ahora se habla de que la gente busca más esta parte de la diosa, la parte femenina, aunque también se habla de esta parte humanista, en donde tú eres el centro del universo, cada quien tiene su propia religión y vas a hacer lo que te haga sentido, que tenga que ver con ciertos principios humanos y éticos. Invoco y convoco este auge que se está dando hacia nuevas espiritualidades, algunos le llaman New Age, se da en primera por el desgaste de las religiones. Las religiones institucionalizadas o religiones de libro están en un conflicto interno. Lucha de poderes, lucha de egos, cuestión económica, la gente está cansada de más de lo mismo. También tiene que ver con que la sociedad está cambiando. En la escuela en la que yo tengo la fortuna de estar, que es la escuela de Wicca Iniciática, tengo la fortuna de ver a mi coven una vez a la semana, poder convivir con ellos, poder tomar clase con mi maestro que es Subash. Un coven es básicamente una familia de brujos, de brujas, de wiccanos. No una familia sanguínea, pero sí una familia espiritual. Son tu soporte. Yo decidí entrar aquí porque siempre ha habido cosas en mi vida que no entiendo y esto me está abriendo todo un mundo. El trabajar con las hierbas, con cuarzos, inciensos, todo esto es todo un mundo maravilloso. El hecho de que yo puedo servir, que puedo ayudar en cuanto a la ética, en cuanto a la lealtad, en cuanto a que yo no puedo dañar a las personas porque amo mucho la humanidad. Eso es lo que me ha dado, ¿no?, la enseñanza Wicca. En Wicca Iniciática lo que buscamos, en primer lugar, es generar una conciencia. También lo que pretende es que todos en algún momento lleguen al sacerdocio a través de los niveles de conciencia. Nosotros no manejamos grados, únicamente están los alumnos y los sacerdotes. Pero un sacerdote no representa un grado mayor, simplemente es alguien que está compartiendo el conocimiento.
todos los que estamos en Wicca sabemos que estamos ahí por una razón. Entonces tenemos la gran fortuna de poder convivir con gente que está en la misma frecuencia que nosotros, y eso a la vez nos permite enriquecer nuestro conocimiento, enriquecer nuestras prácticas. Con todo respeto y amor hacia ti, hacia tus semillas, colócalas dentro para que transmuten. El camino mágico o pagano o que tiene que ver con las tradiciones de la tierra sigue vigente porque hay un llamado interno. Realmente las personas tienen una necesidad de entender cosas que pasan que no se las explica a nadie más. Otro punto importante también es la desconexión que existe en nuestra sociedad con el espíritu, con la trascendencia, ¿no? Sería anacrónico que nosotros tomáramos un libro de ritos antiguos y creyéramos que a lo mejor eso puede seguir siendo funcional. Las tradiciones deben actualizarse dependiendo de la sociedad. Yo creo que mucho de lo que hacen las tradiciones basadas en la tierra es eso. Es darle a la gente la oportunidad de no pensar en su género, en sus preferencias. Creo que algo que ofrecen estas tradiciones es cercanía. Ahora tenemos que dialogar desde puntos en común. Es lo que nos queda si queremos avanzar como comunidad, pero sobre todo como humanidad, ¿no? Y entonces yo hago lo de las velas y los alimentos. Entonces, sabemos y estamos conscientes que estamos conectados con la naturaleza. Tenemos dioses que son energías masculinas y muy fuertes y son dioses solares, así como energías muy femeninas y muy sutiles como lo son las diosas lunares. Nosotros dentro de la Escuela de Wicca Iniciática tenemos los sabbats y los esbats, que son rituales lunares y rituales solares. Justamente cada uno de estos rituales nos marca un ciclo en la naturaleza. Los rituales lunares nos hablan más de la introspección y nosotros creemos en una triple diosa que tiene la cara de una doncella, de una madre y de una anciana. El día de hoy en la luna de la cosecha, justamente el objetivo es el cosechar, el recibir todas aquellas cosas que nosotros tenemos en nuestro interior que también podemos compartir. Nos reunimos en un pequeño jardín donde hacemos el ritual, hacemos una bendición, un trabajo de compartir. Hacemos tanto meditaciones como hechizos, como obras de magia. Es cuando todos estamos ahí presentes para cumplir con la parte de celebrar los ciclos naturales. Entonces, justamente ese es el tema. Vamos a ver qué es. Veneramos la vida, veneramos la tierra. Sí tenemos protocolos. En estos protocolos se abre un círculo, se llama a cada uno de los elementos, se invocan a los dioses, a las diosas, se llama al espíritu de la naturaleza y se hacen trabajos mágicos dentro de ese círculo. Mabon es una fiesta que celebramos los paganos y los wiccanos el 21 de septiembre. Es una cena que se conoce como la segunda cosecha, en donde nosotros recibimos metafóricamente los frutos de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo. Pueden dar de gran manera. Es mejor que te precipites ante esta daga, antes que entrar con temor en tu corazón. ¿Cómo entras al círculo? En perfecto amor y en perfecta confianza. Bienvenido seas. La tradición wicana, algo que usa como parte de su ritualística de todo el tiempo, es la rueda del año, por ejemplo, ¿no? La rueda del año es una creación moderna. La rueda del año son las 4 festividades en las que intervienen solsticios y equinoccios, 2 solsticios, 2 equinoccios, y tenemos 4 festividades intermedias. Decimos que es moderna porque realmente toma festividades celtas y festividades nórdicas, las intercala
y las usa como un esquema que nosotros podemos seguir para tener festividades periódicas que ya sabemos cuándo caen y que nos llevan de la mano por el ciclo agrícola. Nosotros creemos en la magia de la naturaleza, la magia interna que realmente tiene que ver con esta cuestión de la energía, también con la magia, por ejemplo, de los colores, ¿no? Pensamos que si en cierto ritual usas cierto color va a ser más benéfico porque estás conectando con el color de la estación. Realmente no hacemos magia así de uy, abracadabra y ábrete sésamo y cosas por el estilo, sino es la magia interna que pues la exteriorizamos. Cuando hablamos de las tradiciones celtas o de las tradiciones nórdicas, por ejemplo, en un culto en México, tenemos que hablar de una adaptación. No es posible empatar una tradición con la otra, porque además eso es irresponsable, pero sí es posible trasladar una tradición que se creó, que se generó en un lugar, a otro espacio. En la esencia, todos venimos de lo mismo. Todos nos resumimos a esos 4 elementos y al espíritu. Es una tradición que tiene que ver con el contacto con la naturaleza, con la diosa, por ejemplo. No importa de qué raza seas, no importa de dónde vienes, es simplemente este compromiso, digámosle, con estas energías femeninas, estas energías de la naturaleza, pero las bases pues son las mismas y yo creo que son universales. Creo que las tradiciones nativas son una gran fuente de conciencia. México en especial está despertando tanto a nivel espiritual porque necesita muchos chamanes. Y yo no creo que chamanes seamos los que andamos por ahí haciendo rituales. Creo que chamanes son cada persona que está comprometida con lo que hace, que ve su trabajo como servicio, que se entrega a ese trabajo, que es honrado, que tiene valores, que realmente quiere o hace el cambio que quiere ver. Creo que depende mucho de los formadores, darle coherencia, darle seriedad, enseñarle a esas personas que hay estructuras, que hay libros, que hay fuentes en donde pueden abrevar para realmente pasar de ser una moda a ser algo que realmente sea su vida. Esta preocupación de poder darles a tu familia lo que ellos... Mis planes de vida, por supuesto, está el arte, que ha sido algo importantísimo en mi vida. Pero finalmente, lo que más disfruto, lo que más amo, es la magia. Lo que yo busco es vivir de la magia y hacer de la magia mi vida. Estoy en mi segundo año de formación para el sacerdocio. Son 3 años de formación. Posteriormente llega un momento en donde te inicias ya sea como sanador o como oráculo o como ambos. Ahorita he adquirido el rango de oráculo. Vivir Wicca, vivir el paganismo, me ha dado la oportunidad de conocerme a mí más, de empoderarme. Ser wicano representa un compromiso contigo mismo y con el mundo.